El arrebatamiento de la iglesia es inminente, pero tú, ¿cuántas almas has ganado para Dios? El cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Buenas tardes hermanos, aquí les habla el guerrero de Dios y he comenzado con esta poderosa palabra porque muchos hermanos han habido de ver videos sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre todo lo que está aconteciendo en Israel, sobre los fenómenos sobrenaturales que están aconteciendo alrededor del mundo, y son de hermanos que han recibido palabra de Dios, el Espíritu de Dios, hermanos que han sido edificados por la palabra de Dios de a través de su palabra, a través de la Biblia. Pero realmente estamos ganando almas para Dios, y es por eso que puse como título a esta prédica como evangelización. Y vamos a comenzar con el libro de Santiago 1:8, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En Mateo 19 del 16 al 29 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuál es? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces quiere decir que nosotros somos la parte que Dios ha separado de la cizaña, que ha separado el trigo de la cizaña, la parte que ha renunciado al mundo por dar muerte a nuestra carne, y solo actuamos, pensamos y obramos por el Espíritu, recibiendo órdenes de Dios, interactuando con Él a partir de nuestro espíritu, recibiendo visiones y sintiendo su presencia en nuestras oraciones, por lo cual recibimos mejor entendimiento y sabiduría, pues dice que el amor a Dios es guardar sus mandamientos, pues lo que Dios quiere es llevarnos a la perfección, siguiendo su camino, su ejemplo, pues si nos despojamos de todo aquello que nos aferra a la tierra, aun guardando sus mandamientos, como los afanes, ver si el carácter que tenemos se parece a la de Cristo, entonces sólo así podemos entender las cosas de Dios, teniendo la mente de Dios, o tratar de comprender cómo Dios piensa, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los del ser humano, y eso solo se puede lograr muriendo en la cruz con Cristo, que es la muerte final. Solo a partir de allí podemos entender lo espiritual.
Entonces Dios abrirá nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, por el que podemos ver con qué tipo de demonio estamos peleando. Podemos ver al demonio disfrazado de enfermedad, podemos ver a través del alma de la persona y como recompensa Dios nos muestra las cosas grandes y ocultas y las maravillas del cielo en sueños y visiones que con ojos carnales no se puede ver. Nos muestra, nos revela en visión las misiones que Dios nos da, por eso nos lleva hasta ese punto de perfección para hacernos entender lo espiritual y de ver lo espiritual para ver con qué tipo de demonio de enfermedad está peleando la gente para que nosotros le ayudemos, pues en ese punto el diablo se ve totalmente descubierto. Entonces nosotros tenemos la autoridad de espantarlo, reprenderlo y mandarlo de nuevo al abismo. Tenemos la capacidad de percibir su presencia, pero el demonio no nos toca, no nos puede tocar, porque ya somos salvos, solo nos mira porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Dios nos dice, no debemos dudar, no debemos tener miedo, no debemos andar, más debemos andar siempre con autoridad contra el enemigo que es el diablo. Con respecto a esto, vamos a citar algunos libros. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 14 dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros mancebos porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. En Judas 1.3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. En primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esto es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces lo que Dios quiere es que evangelicemos repartiendo folletos, predicando en los mercados, plazas y hospitales. Allí las oraciones son bienvenidas por parte de los enfermos y más que todo en enfermos crónicos, aquellos que están con patologías terminales, pacientes cardiópatas, pacientes con patologías pulmonares, etc. Entonces, estos pacientes se encuentran totalmente desesperados y más los pacientes desahuciados con enfermedades terminales. Sus parientes están tristes viendo cómo sufren sus seres queridos, incluso es tanto la depresión que sufren que algunos optan por el suicidio. Por eso es que tenemos que entrar con mucha autoridad hacia cada paciente que queramos orar, porque clarito se siente el olor del demonio de enfermedad que a veces hace que se alejen hasta el mismo personal del hospital. Tenemos que ir con autoridad para que los demonios se espanten, que son demonios de enfermedad. Es importante hacerles confesar todos sus pecados y que renuncien a ellos y pedirse perdón de Dios, solo así Dios los escuchará. Tienen que decirle que es una pelea personal de ellos con el demonio que los atormenta a través de la enfermedad. Y solo a través del perdón pueden ser sanados. Entonces, lo que Dios quiere es que reprendamos esos demonios porque Él nos dio autoridad, porque Jesús venció al maligno y Dios quiere que utilicemos esa autoridad para salvar esas almas, porque más son las almas que se van al infierno que al cielo. Y lo que más ocurre en los hospitales es entonces lo que dicen, ¿no? Los curas, por ejemplo, tienen toda la autoridad o que tienen
el permiso para entrar a los hospitales de parte de los directores de los hospitales, pero ellos entran, dan rezos, pero son palabra muerta. Más los cristianos entran, oran por los enfermos y cosas sobrenaturales suceden. Y es el caso que les voy a contar un testimonio de un paciente con insuficiencia cardíaca cuando yo estuve en el hospital. Era un paciente que entró el primer día con una sintomatología, era un paciente con insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca, tenía los brazos y los pies hinchados como los pies del elefante, tenía problemas de respiración, tenía una insuficiencia cardíaca, una disnea de pequeños esfuerzos para los que entienden esa terminología, que es una dificultad al respirar. Entonces pasaba el siguiente día y la medicación que les daba no daba resultado, por lo que yo en uno de mis turnos me acerqué al paciente, a un paciente de la tercera edad, y este paciente sufría y yo me apiadé de este paciente, le dije que él tenía que pedir perdón de Dios, tenía que pedirse perdón de todos los pecados que había cometido y que Dios le sane, que Dios lo iba a escuchar. Este paciente hizo caso y comenzó a pedirse perdón, comenzó a brotarle las lágrimas a este paciente y comenzó a pedirse perdón y a repetir lo mismo, perdón, perdón, perdón. Y entonces, al siguiente día, en la visita de los médicos, sucede que los brazos y los pies de este paciente habían deshinchado de gran manera. Y entonces yo dije dentro de mí que esto solamente puede ser un milagro de Dios. Y en el mismo día que me acerqué al paciente, a este paciente de la tercera edad, también me acerqué a otro paciente, que era un paciente adulto, pero había algo que repelía, que tenía una energía. Yo tampoco podía, digamos que querer presionar, tal vez no quiere que se le acerque, que se le hable de Dios. Entonces pasó que a este paciente, pasando desde el primer día y a los 10 días que estuve internado, salió así con la misma sintomatología que tenía, también los brazos y pies hinchados. Entonces aquí vemos cuán importante es rendir, es que el corazón, que el alma se rinda ante Dios y que reconozca el poderío que Dios tiene sobre Satanás, sobre todas las enfermedades. Y por esto, y después, mucho tiempo después, me encontré con este paciente de la tercera edad, y yo le pregunté que cómo se encontraba y me dijo que desde ese día ya no se volvió a enfermar, ya no volvió al hospital para nada, que ya su corazón había sanado, que ya no tenía esa sintomatología, que se encontraba bien, que se encontraba muy bien de salud. Entonces para mí fue cuánta alegría que Dios actuara sobre la vida de este paciente. Y bueno, para eso también vamos a citar en un pasaje de la Biblia, ¿no? Que dice, dando lectura: si Jesús resucitó a Lázaro, nosotros, ¿por qué no podemos hacerlo? Dice que cuando le contaron a Jesús que Lázaro había muerto, dice Jesús se conmovió al ver el sufrimiento de su ser querido. Y Jesús lloró y conmovió al corazón de Dios, dice, y Lázaro resucitó. Entonces podemos imitar esa acción noble de Jesús y conmover el corazón de Dios para que nuestro milagro suceda. Entonces tenemos que trabajar en el ámbito espiritual, vestirnos de la armadura de Dios y ganar almas. Dios dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Él nos pedirá cuentas cuando estemos en el cielo. ¿Cuántas almas hemos ganado para Dios? Es como los talentos que Dios da a los hombres. Él nos reclama cuántas almas hemos ganado para Dios. Es como dice, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es como si tuvieras tu título profesional por el cual has estudiado y no lo ejercieras. Es así mismo.
En este caso, Dios te ha elegido para ganar almas, te ha dado de su palabra, te ha derramado de su espíritu sobre tu vida para ganar almas, para Él y para también sanar almas. Bueno, hermano, si esta prédica ha sido de edificación para tu alma, te pido por favor que bajes la cabeza en reverencia a Dios y vamos a hacer una oración. Señor, límpiame de todo pecado, dame autoridad para derribar demonios, permíteme entrar al área espiritual para ver con claridad, abre mis ojos espirituales y sepa yo destruir demonios en tu nombre, Señor, porque tú, mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eres el mismo que me guía, eres tú mismo quien me protege. Por eso no tengo miedo de guerrear, de derrotar al diablo, porque tú vas por delante como poderoso gigante acompañándome en mis batallas. No me conforme yo con saber lo que tú me has enseñado. Derrama el fuego de tu espíritu sobre mí cuando tenga que ir a ganar almas, porque muchos son los que se pierden y pocos los que se salvan. Señor, también te rogamos por todos los enfermos que están en los hospitales. Escucha sus ruegos, apiádate de su sufrimiento, consuélalos en su tristeza, recoge sus lágrimas y no dejes que se sumerjan en la depresión. No veas sus pecados, Señor, extiéndales tu misericordia, porque es tu amor que los sana y los liberta. Amén. Bueno, aquí yo me despido, hermanos, aquí el guerrero de Dios.